Hay una historia que me gustaría empezar con ella y tiene que ver con un granjero que, dicho sea de paso, su hijo quería estudiar en la universidad y él le concede el permiso y lo envía a la universidad. Pero lo deja ir teniendo dudas de que ciertamente él iba a recibir algún tipo de enseñanza. Esa enseñanza obviamente podía persuadir sus creencias y su fe en el Señor. El granjero tenía esa certeza de que su hijo, aunque iba a recibir, porque iba a crecer, también podría ser contagiado de algo que se llama duda. Sin embargo, tiempo después, cuando este muchacho regresa y se consigue con su padre, para sorpresa de nadie, porque su padre era lo que en realidad esperaba, este muchacho llega con problemas de identidad. Llega con problemas en su creencia, llega con muchos problemas en cuanto a su relación o en cuanto a su fe con el Señor. Una tarde deciden caminar, deciden conversar acerca de esto y se detienen en un árbol que está dentro de la granja, un árbol muy grande. Se detienen y se sientan y el muchacho le dice a su padre: papá, tengo algo que decirte, algo muy importante, y es que la verdad es que no puedo seguir creyendo más en Dios. Su padre, angustiado, preocupado, no mostró señales de debilidad ni hizo algún gesto que pudiera contradecir lo que el muchacho decía. Simplemente decidió escucharlo. El muchacho sigue hablando y le dice: papá, quiero ponerte un ejemplo. Quiero que mires esa calabaza que está en el piso. Es enorme, es muy pesada, pero ella está sujeta en el piso por ramas que son muy débiles y son muy delgadas. Pero mira ese árbol que está aquí con nosotros. Es un árbol grande, es un árbol fuerte, pero este árbol no produce calabazas, sino que produce pequeñas bellotas que están arraigadas a ese árbol. Si existiera un Dios inteligente, le dice al papá, ¿no pondría acaso las calabazas en el árbol? Ese árbol podría soportar el peso de ellas. Pero ¿qué Dios es ese que pone ese producto tan grande y tan enorme en el piso, sujeto de enredaderas tan débiles? Hubiese sido mejor que lo hiciera al contrario. Cuando él termina de hablar, una de las bellotas se desprende del árbol y cae en su cabeza. ¿Qué creen ustedes que pasó? Cobró conciencia. Lo que la verdad se reveló en ese momento al muchacho le hizo reconocer lo que en realidad es. Le hizo reconocer aquello que el Señor en su defecto había sembrado en él, pero que él a través de la duda lo había olvidado. Porque termina reconociendo esto y le dice a su padre: gracias a Dios que no era la calabaza, sino la bellota. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿O qué nos enseña esto? Nos enseña que la verdad es que hay una gran debilitante en la vida que se puede traducir en una sola palabra. Y esa palabra es duda. Y de eso quiero conversarte el día de hoy, acerca de la duda. Porque muchas veces como creyentes, como seguidores del Señor, no creemos tan así que el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro de esto? Porque a mí me ha pasado. Aunque ustedes me ven aquí, yo he tenido dudas acerca de mi futuro. He tenido dudas acerca de mi relación. He tenido dudas acerca de mis hijos. He tenido dudas acerca de todo lo que hago, de todo lo que emprendo. Pero eso es algo normal. La duda produce eso, inseguridad. La duda produce un estado de ansiedad que no te deja avanzar y tomar decisiones en aquellas cosas que tú quieres hacer o emprender. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta aquí? Pero de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes esto que se llama duda, cómo vencerla. ¿Pero qué es la duda? La duda no es más que una emoción desagradable que te deja sumergido en una red de indecisión e incertidumbre. Eso es la duda.
Ahora, ¿por qué confrontar esto? ¿O por qué conocer o reconocer que yo estoy en un estado en donde no creo al 100% que Dios puede hacer algo conmigo o a través de mí? Esto es importante saberlo, mis hermanos, porque muchas veces llegamos a lugares como este o a nuestros grupos de cuidado o XY, recibimos de parte del Señor, pero no salimos de allí 100% convencidos de que el Señor va a hacer algo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando salimos de aquí nos encontramos con que están los problemas, nos encontramos con que están las diferencias, nos encontramos en que salí de mi casa para venir aquí con un problema con mi esposa, pero cuando salgo de aquí todavía tengo el mismo problema. Y entonces, ¿qué pasó? La duda se empoderó de ti. Porque vuelvo y repito, ella es un estado desagradable. Pero vea esto, que nos deja sumergidos. ¿Sumergidos por qué? Porque a veces por nuestra lógica, por nuestra razón, nosotros no somos capaces de salir de allí. Entramos en un círculo vicioso donde le damos prioridad a la circunstancia en vez de lo que Dios puede hacer en medio de la circunstancia. Amén. ¿Hay alguien aquí a que Dios le esté hablando? Porque a mí me habló a través de esto. Cuando yo conversaba con mi esposa acerca de eso, los dos lloramos mientras hacíamos esto. Porque esto no es algo que hago yo solo. Cada vez que escribo algo, siempre la tengo a mi lado. No solamente para que me corrija los errores ortográficos, sino porque hago muchas preguntas. Siempre le hago muchas preguntas. ¿Está bien esto que acabo de decir? Ella me pregunta a mí, ¿está relacionado a qué? Está relacionado a que me he sentido así. Asocio lo que hago o lo que escribo con lo que vivo para transmitirlo. Y ustedes puedan ver que todos pasamos por lo mismo. Porque muchas veces ustedes tienen algo que yo necesito, pero yo también tengo algo que ustedes necesitan. Y aún a pesar de todo eso, todos servimos al mismo Dios. La gran mayoría. Sin embargo, lo que Dios quiere transmitir en esta mañana es que nosotros seamos capaces de identificar cuáles son esas cosas que nos mantienen anclados a la duda. A veces nos detenemos y meditamos en preguntas que no tienen respuesta o que la respuesta siempre es la misma. Por ejemplo, a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi circunstancia? ¿Dónde está Dios en medio de ese diagnóstico terminal? ¿Dónde está Dios en medio de ese problema matrimonial que parece no tener fin? ¿Dónde está Dios en medio de mis adicciones? Porque a veces siento que mis adicciones son más fuertes que yo y no consigo la manera de cómo salir de allí. Y entonces termino achacándole todo a Dios y me hago la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando perdí un familiar? ¿Dónde estuvo? Porque siento el dolor, siento la ausencia y no me siento capaz de seguir adelante. Me hago la pregunta, ¿dónde está Dios? Y la verdad a todo esto es que siempre vamos a tener la misma respuesta. Siempre vamos a tener la misma respuesta. La respuesta de Él es, yo siempre he estado contigo, solo necesitas creer. Esa es la verdad. No necesitamos redescubrir más. Necesitamos es comprender que Dios siempre ha estado con nosotros. Solo necesitamos creer. Solo necesitamos creer. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque creer en Dios es tener la convicción de que Dios existe y de que sus principios son verdaderos. Epa, y todos en este auditorio estamos de acuerdo en esto, en que Dios existe y en que sus principios son verdaderos. Porque si no, ninguno de nosotros estuviese aquí.
cristiano, evangélico o no, está aquí porque usted cree que Dios existe y que sus principios son verdaderos. ¿Sí o no? Y esa es una gran verdad. Pero eso es creer en Dios. Creerle a Dios va mucho más allá de tener conciencia de que Él existe y que sus principios son verdaderos. Porque creerle a Dios es desarrollar una relación personal con Él. Es decir, no solamente creo en Él, sino que le creo a Él. ¿Qué tan profundo puedo caminar en mis convicciones con el Señor? ¿Sabes? Este muchacho pudo ceder fácilmente a la teoría, pudo ceder fácilmente a las mentiras y pudo ceder fácilmente dejándose engañar por lo que el mundo le estableció. Por eso es que llega a su padre y le cuenta todo esto, pero al final quien tiene la última palabra es Dios. Porque con una simpleza, con una simple bellota, le hizo reconocer que Él existe y que tenía que creerle a Él y creer en Él. Porque creer en Dios no basta. No basta. Complementamos nuestros principios y nuestras creencias cuando desarrollamos o cuando empezamos a desarrollar una relación personal con Él. Amén. Quizás el personaje más cercano a esta palabra duda es Tomás. Y hoy quiero hablarte acerca de Tomás, el discípulo de Jesús. Sabes, hay una gran diferencia, vuelvo y repito, entre creer en Dios y creerle a Dios. Quiero que anotes eso, porque hoy esa es la clave que te estoy dando, porque el Señor me lo dio a mí, para que decidamos de una vez por todas aminorar en gran manera nuestra toma de decisiones en todas aquellas cosas que vayamos a hacer. Amén. Jesús se le aparece a Tomás. Versículos antes hay una aparición de Jesús con los discípulos. Voy a contextualizarlos un poco. El libro de Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 19, él empieza hablando acerca de la resurrección. Primero se le aparece a María, después de la resurrección. María va a la tumba, ve que todo está vacío, corre, va y dice, pero en ese momento Jesús se le aparece. Primera aparición. Jesús le dice, ve y dile a los muchachos, yo estaré con ellos. Segunda aparición. Todos están reunidos, con las puertas bien cerradas. Y de repente, entre en medio de todos, se levanta Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Eso es en la segunda aparición. La paz sea con ustedes. Y les muestra las heridas de sus manos y de su costado. Y les dice también, le añade a eso, sopló viento sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y los pecados que ustedes perdonen a otros, esos pecados serán perdonados. Pero quienes no perdonen, esos pecados no serán perdonados. Y listo, se fue. Luego viene esta parte. Pero en esa segunda aparición, Tomás no estaba. Ahora vean esto. Tomás, uno de los 12 discípulos, apodado el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús, es decir, en la segunda aparición. ¿Sí me siguen hasta aquí, verdad? Ok. Ellos le contaron a Tomás, hemos visto al maestro. Fíjate esto. Los muchachos se encuentran reunidos, Jesús se les aparece, les da instrucciones, les da el Espíritu Santo, pero Tomás no estaba. Dice la palabra que ellos estaban encerrados. Quizás Tomás estaba encerrado en otro lugar, porque había mucha incertidumbre, porque el maestro había muerto. Había muchas dudas, no encontraban qué hacer. Pero en esta oportunidad los discípulos lo ven, reciben del maestro, y cuando van a Tomás, ¿qué dice? Esto es increíble. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos,
meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Perdónenme la expresión, pero aquí se pasó en serio de caretabla. ¿Por qué? Porque Tomás era el discípulo que presenció, uno de los discípulos que presenció uno de los milagros más grandes de la Escritura, la resurrección de Lázaro. Mas Tomás fue al que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un hombre que presenció el milagro, que caminó con Jesús, aquí estaba viviendo un momento de incredulidad. Porque aun cuando sus compañeros, sus hermanos en la fe, le manifestaron con mucha alegría que habían visto al maestro, él no lo creyó. No lo creeré. No lo creeré, a menos que vea las heridas en sus manos. Meta mis dedos en ella. Y voy más, quiero meter la mano también en su costado. Increíble. Y el maestro, aunque no estaba presente, Dios es un Dios que todo lo sabe, ¿sí o no? Porque mira lo que continúa diciendo. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Aquí sí estaba el cabezón. Las puertas estaban bien, ¿qué? Cerradas. Todavía había incertidumbre. Todavía no había pasado la cosa. Ellos todavía tenían temor. No sabían qué hacer, hacia dónde ir. Aunque ya tenían dirección de parte de Jesús, seguían teniendo sus temores. Y eso es algo normal. Porque muchas veces venimos a la iglesia, recibimos dirección de parte de Dios, pero seguimos teniendo temores. ¿Y cómo nos consideramos? Indignos. ¿Cómo es posible que si el Señor me acaba de hablar, yo todavía esté con este temor? Ya va. La vida en el Señor procede a través de procesos, no de eventos. Usted puede recibir la palabra aquí, pero usted necesita un proceso para poder canalizar, entender, comprender y hacerla real en su vida. Solo a través de los procesos la palabra se hace real en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivirla, no solamente escucharla. Si yo escucho la palabra, estoy creyendo en Dios. Pero si yo vivo la palabra, no solamente estoy creyendo en Dios, le estoy creyendo a Dios que Él hará en mí lo que ha dicho que iba a hacer. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y le dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Yo me imagino cómo le habrá dicho esto, porque ni siquiera lo saludó. Dijo: hola Tomás, ¿cómo estás? Hijo, no te vi en aquel encuentro. ¿Dónde estabas? Mira Tomás, escuché por allí que querías meter la mano, meter el dedo aquí. Yo me imagino que no se lo habrá dicho amablemente. Porque una vez que él dice: la paz sea con ustedes, va directo con él. Aquel que se perdió el momento en que hubo un soplo y recibieron al Espíritu Santo, hoy estaba recibiendo claridad en su vida de una manera distinta. Porque le dice: ya no seas incrédulo, cree. La incredulidad muchas veces nos invade, ¿verdad que sí?
solo que nos cuesta reconocerlo. Nos cuesta reconocerlo. Pero mis hermanos, cuando nosotros reconocemos la incredulidad en nosotros mismos, le estamos habilitando al Señor para que obre en nosotros. La palabra afirma algo muy puntual. El pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento muchas veces se traduce en eso, incredulidad. Porque no somos capaces de ir por más, o porque simplemente nos basta nuestra razón, nuestra lógica. Y con Dios no funciona así. Con Dios funciona completamente al contrario. Yo tengo que habilitar mi corazón, mi mente, todo mi ser, para que el Señor pueda establecer su verdad. Solo así yo voy a crecer. Solo así voy a ser un mejor hijo. Solo así voy a ser un mejor padre. Solo así voy a ser un mejor amigo, un mejor hermano. Porque al final terminamos reproduciendo lo que somos. Y eso fue lo que Jesús hizo con Tomás. ¿Y sabes por qué? Porque aunque Tomás estaba pasando por un momento de incredulidad, él exclamó en el versículo 28, dice esto: mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. ¿Pero por qué lo hizo? Versículo 29. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. ¿Por qué reconoció que era Jesús? Porque lo vio. ¿Por qué no lo reconoció cuando los muchachos le dijeron, cuando los demás discípulos le dijeron: hemos visto al maestro? ¿Por qué no lo reconoció allí? Jesús mismo lo confronta, como muchas veces nos ha confrontado a nosotros. Recuerdo que en una oportunidad el pastor dijo algo muy puntual acá. Tenemos que ser agradecidos antes de recibir el milagro. Y eso es impresionante, porque eso habla de un corazón que está determinado a escuchar plenamente y obedecer la voz de Dios sin importar qué o quién. Yo tengo que ser agradecido antes de recibir el milagro, comprendiendo que es Él el que tiene la última palabra y no yo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros luchamos con nuestra razón y la verdad de Dios. Porque nuestra razón nos muestra lo que nosotros podemos ver, palpar, sentir, tocar. Pero la verdad de Dios proviene de algo que es completamente ilógico muchas veces. Pero la sencilla verdad de todo esto es que nosotros no necesitamos entender, necesitamos obedecer. Y eso fue lo que hizo Tomás. Tú crees porque has visto, porque me has visto. Pero mira esto tan impresionante que dice Jesús: benditos son los que creen sin verme. En otra versión habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los que creen sin ver. Benditos son los que creen sin verme. Saben, hace mucho tiempo mi esposa vivió uno de los procesos que para mí era el fin del mundo. Le diagnosticaron 2 tumores. Ya esto yo lo he contado en la iglesia, pero hablé fue de ella. En esta oportunidad van a saber de mí. En esa oportunidad fueron los días más oscuros de mi vida como persona, como padre, como discípulo, como hermano. Eran los días más oscuros de mi vida. Y yo veía a mucha gente, amigos de la iglesia, pastores, se acercaban y siempre con una palabra. Y me decían: tranquilo, Fran, todo va a estar bien. Y yo: amén. Fran, el Señor me dijo que te dijera. ¿Qué te dijo? Dímelo, suéltalo. Yo percibía mucho esas cosas, porque había una necesidad en mí, pero que era producto de muchas dudas, de mucha ansiedad, de mucho estrés. Y trataba de justificar lo injustificable. Una vez me dijeron: mientras más oscura sea tu noche, más pronto va a ser tu amanecer.
Esas palabras me confrontaron. Como cuando Jesús confrontó a Tomás. Porque ahí no me dijeron, Dios me dijo que te diga. Ahí me confrontaron la duda. Porque la gran duda que yo tenía era cómo yo iba a criar a Fabio yo solo. Fabiola todavía no estaba. Yo decía, yo, papá soltero, ¿qué es eso? ¿A dónde voy a llegar yo así? Ahora imagínate viudo. Después de 30 años con Patricia. No, 20, tenemos 20. Bueno, no está aquí, pero tenemos 20. El que le pregunte, tenemos 20. Eran momentos horribles. Lloraba de día, de noche. Recuerdo que mientras manejaba, porque mi suegro nos dio el carro para ir a diferentes médicos, tenía que estacionarme para poder calmarme. Lloraba mucho. Pero un día cuando me dicen, mientras más oscura sea tu noche, más pronto será tu amanecer, yo sentí esta confrontación. Lo que pasa es que tú estás buscando verme para creer. Tú quieres que yo haga el milagro para creer. Y no es eso lo que yo quiero y espero de ti, me dijo el Señor. Yo lo que espero es que tú des gracias, aún sin tú ver que tu esposa va a estar bien. La duda es agónica, pero siempre va a estar allí. Pero así como ella siempre va a estar allí, Jesús, el autor y consumador de la fe, también va a estar allí para responderte, para darte una palabra, para levantarte aun cuando te caigas, para que sientas y mires aun cuando tú no lo ves. Jesús siempre va a estar allí. Lo mejor de todo es que yo tengo que aprender a dominar. Y sabes, hoy quiero rápidamente compartirte esto. La forma en cómo Dios me dice que te diga que podamos vencer la duda. No hay 4 leyes espirituales. No hay un manual como tal. Pero voy a mostrarte 2 principios que el Señor puso en mi corazón a raíz de todo lo que yo viví durante mucho tiempo en ese proceso. Y sé que me ha funcionado hasta hoy. Porque vuelvo y te repito, cuando tú relacionas la palabra de Dios con tu vida, empiezas a ver la respuesta de parte del Señor. Pero cuando no la relacionas, simplemente te emocionas porque leíste algo que sabes que es muy hermoso, que es muy precioso, y sientes como que Él te lo está diciendo a ti, pero hasta ahí ya. Pero cuando tú anclas eso que el Señor está hablando a tu corazón, entonces ahí es donde tú ves manifiesta la respuesta de Dios. Porque empiezas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ves cómo la duda se disipa en medio de tanta angustia, en medio de tantas preocupaciones. Para ello, número 1, pida creyendo. Una cosa es pedir y otra cosa es pedir creyendo, obviamente. Porque es muy fácil decir, Señor, necesito que, a decir, Señor, mi voluntad quiere esto, pero yo quiero que tu voluntad se haga real en mi vida. Así tal cual se lo dije al Señor ese día. Señor, mi voluntad es que ahora que vamos a este médico, de los muchos que faltan, digo yo, no lo sé, que me digan que no tiene nada. Esa es mi voluntad. Pero yo por dentro lloré cuando escuché esas palabras y dije, bueno, Señor, ya no es mi voluntad. Haz tú la tuya, ya yo estoy cansado. Quiero descansar en ti. Que pase aquí lo que tenga que pasar. Entonces me tocó pedir creyendo. Santiago 1:6 dice, pida, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así somos cuando dudamos. Así somos cuando dudamos de Él. Véase en ese plano. Porque yo me he visto como un gran tsunami de un lado al otro. Esas olas inmensas que no saben ni para dónde va. Así me he visto yo. Pero cuando decido creerle a Él, entonces comprendo que todo lo que yo vaya a pedir del Padre tiene que ser con una fe inquebrantable, creyendo en que Él lo va a hacer. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que no debemos ser uno más del montón. No seamos uno más del montón. Hagamos que nuestra fe crezca, disipando la duda cada vez que nos acerquemos al Señor. Hagamos que nuestra fe crezca. Cuando pidan con fe. Y allí usted hará que su fe crezca cada vez que se acerque al Señor. Porque nada hago yo con poner todo en las manos del Señor y decir ya está, Él tiene el control. Es válido, pero mucha gente se ha frustrado con esto. El dejar todo en manos de Dios y no hacer nada a favor para que la palabra se cumpla. Una vez dije esto: cada uno de los que están en este lugar tienen una palabra depositada en el corazón de parte de Dios. Escúchame esto. Cada uno de ustedes tiene una palabra en el corazón de parte de Dios. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Pregunto algo: ¿alguno de ustedes quiere ver real esa palabra? Levánteme la mano quien quiere ver real la palabra de Dios en su vida. Trabaja en pro de esa palabra. Camina, obedece, búscalo y verás cómo se materializa cada sueño, cada anhelo, cada proyecto. Verás cómo se alinea lo que está desalineado. Verás cómo tu familia cambia. Verás cómo dejas de ser quien eres para ser alguien mejor. Verás cómo tus hijos se alinean. ¿Y sabes por qué te pongo ese ejemplo? Porque aunque tengo 11 años en el evangelio, Fabio pensó que era cristiano. Yo le dije: no, porque sea mi hijo no quiere decir que sea cristiano. Tú tienes que hacer tu confesión de fe. Tú no eres salvo porque tu papá sea un líder, un pastor o qué sé yo. Tú eres salvo porque tú vas a ser salvo el día que tú confieses a Cristo. Y gloria a Dios, un día pasó aquí. Pero porque yo me determiné a ser diferente y a cumplir la voluntad de Dios y no la mía. Tuve que pedir con fe, poniendo a prueba mi fe, haciendo que crezca cada vez que me acercaba al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vayamos a Él, vamos, hágalo con fe. No, que me parece imposible. No. Lo que para ti es imposible, para Él es posible. Él es el Dios de lo posible. El que el diagnóstico te dijo hasta aquí, Él dice no, es hasta que yo lo diga. Este matrimonio ya no da más. ¿Te vas tú o me voy yo? Se para un entendido y dice: de aquí no se mueve nadie. Dios es el que tiene la última palabra. Se produce la restauración, le dan la gloria a Dios y siguen avanzando. Mis hermanos, a veces esperamos que las cosas sucedan como nosotros queremos, y la verdad es que eso no va a suceder así. A la manera de Dios es completamente diferente. Diferente. Cada vez que nosotros tenemos un matrimonio sobre la roca, yo me pongo las manos en la cabeza y digo: bueno, aquí vamos otra vez, Señor.
En el nombre de Jesús. Y me encanta eso. Pero ¿sabes qué es lo primero que nosotros nos conseguimos? Con parejas que dicen: hemos venido porque queremos un matrimonio perfecto. Y todo. Y yo, bueno. La primera noticia, les digo, es que no van a tener un matrimonio perfecto. No lo busque, no lo trabaje, no lo compre, no lo siembre, no me pregunte, no malgaste su tiempo. No va a tener un matrimonio perfecto. Y la gente: viste, yo te dije que esto no servía, viste. Pero sí, porque yo digo pero antes que se agarren ahí mismo, ¿no? Pero un matrimonio saludable, sí. Porque un matrimonio saludable se trabaja. Y si yo tengo un matrimonio saludable, tengo unos hijos saludables. Y si yo tengo unos hijos saludables, tengo una suegra saludable. Bueno, ¿qué más? Tengo una suegra saludable. Si yo tengo un matrimonio saludable, tengo un trabajo saludable. Si yo tengo un matrimonio saludable, tengo un ministerio saludable. Si yo tengo un matrimonio saludable, tengo una vida saludable. ¿Sabe por qué? Porque el principio número 1 en el hogar es que si ella y yo estamos bien, todo lo demás sí o sí tiene que estar bien. Así funciona esto. Cuando pedimos con fe, estamos habilitando al Señor para que estemos bien. Y si nosotros estamos bien con Él, todo lo demás sí o sí tiene que estar bien. Aquí no hay salida, mis hermanos. Así es como blindamos nuestro corazón cuando vamos al Señor y ejercitamos nuestra fe, pidiendo y creyendo de verdad. Blindamos nuestro corazón. Porque entonces cuando el diablo viene a atacarnos, se está encontrando con un corazón que está blindado, que le está creyendo a la palabra de Dios. Y que no solamente eso, vive la palabra. No tengo nada que hacer aquí. Eso es pedir creyendo. Eso es pedir sin dudar. Eso es pedir dándole la orden a eso que no tiene cabida en tu vida, que se aleje. Y número 2, no huyamos. No huyamos. Confrontemos nuestros temores. Por naturaleza es mucho más fácil huir que confrontar. ¿Sí o no? El muchacho agarró un berrinche. ¿Qué es más fácil? Dale 3. No lo dejó ni hablar. Ya va, pero... Y te me vas para el cuarto. 4 semanas castigado. Dame acá el teléfono. No le diste la oportunidad de defenderse. ¿Qué fue más fácil allí? Huir y no confrontar. Voy a esta. La esposa se deja usar. Tenía que decirlo, mi vida. ¿Qué es más fácil allí? Date media vuelta e irte. Porque confrontar ni a palo pierde la razón. Por la cabeza. Pero resulta que también manejamos un principio que es extremadamente poderoso. Y que yo doy gracias a Dios porque desde que conozco eso, las cosas son diferentes. Uno le puede decir a los problemas: vente, chico. Vente, manifiéstate, haz lo que tú quieras, que igual te vamos a confrontar porque esto hay que sanarlo. Y el principio es que lo que no se confronta, no se sana. Toda circunstancia que no es confrontada se convierte entonces en un asunto irresuelto, que tarde o temprano se transformará en un monstruo que acabará con tu vida y con todo lo que tú posees. Pero cuando tienes la valentía de confrontarlo, entonces comprenderás que Dios ha depositado algo extraordinario en ti
y te hará avanzar y te hará crecer, te hará madurar en todas y cada una de las áreas de tu vida. Entonces, no huyamos, confrontemos nuestros temores. Y hay un ejercicio espectacular que lo decía en el primer servicio. ¿Sabes qué sería bueno? Llegar a casa hoy y anotar esas cosas en un papel. Esas cosas que generan dudas en mí, que generan inseguridad, que generan desconfianza, que generan temor. ¿Cuáles son esas cosas que están haciendo que yo no avance? Anótelo en un papel. Pero ¿sabe qué va a hacer? Levántelo y pregúntele usted mismo a Dios: ¿esto es lo que tú esperas de mí? ¿Esto es lo que tú tienes para mí? ¿Es así como yo tengo que vivir? Pregúntele a Él, porque tenemos que tener la confianza también para poder acercarnos a Él. La palabra dice: acercados confiadamente al trono ¿de qué? De su gracia. Allí encontraremos ¿qué? Oportuno socorro. Yo puedo ir tranquilamente y preguntarle a mi Señor: Señor, mira, ¿esto es lo que tú tienes para mí? Mis hermanos, siempre vamos a tener la misma respuesta. Y es un no rotundo, porque Dios no quiere, ni anhela, ni espera que te vaya mal. Dios quiere de ti, y lo dice: somos una nación santa, real sacerdocio. Es decir, estamos predestinados todos para vivir su voluntad, para hacer su voluntad, vivir bien, estar bien. No nacimos por error, pero de eso nos daremos cuenta cuando confrontemos. Dice Jeremías 33:3, y con esto estoy terminando: clama a mí, ¿y yo qué? Qué extraordinario es esta porción bíblica. En serio, cuánto poder hay aquí. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas misteriosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay cosas extraordinarias que Dios quiere hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Hay cosas maravillosas que Dios va a hacer a partir de hoy a través de la vida de cada uno de ustedes. Y ustedes dirán: no, pero ¿cómo va a ser eso? Es que llegué con mucha incertidumbre, con mucha duda, con mucho estrés, con mucha ansiedad. Dios va a hacer algo a través de tu vida. Dios va a hacer algo a través de tu vida. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque estoy siendo muy responsable en esto. Determínate en tu corazón a recibir lo que Dios tiene de parte de Él para ti. Hay cosas que Él anhela poner en ti que no puede hacer con alguien más, ni quiere hacerlo con alguien más. Solo quiere hacerlo contigo. Pero vuelvo y repito: no seamos incrédulos, seamos creyentes. Porque una de las grandes cosas o lo medular del mensaje lo puedo definir en esto que Tomás nos deja. No quiero ser un incrédulo, quiero ser un creyente. Alguien que cree, alguien que dice: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí. Que así como Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Quiero ser alguien que tenga seguridad de ti, Señor. Quiero ser alguien que camine confiado. Quiero ser alguien que no tenga temor a abrir la boca para poder bendecir a alguien más. Quiero ser alguien que reconozca cuando estoy mal, pero también quiero ser alguien que reconoce cuando tú has reconstruido algo en mi vida. Iglesia, cuando logres ver claramente tu futuro por fe,
será eso lo que determine un cambio en tu presente. Cuando logres ver claramente tu futuro por fe, será eso lo que determine un cambio en tu presente. Ponte de pie en esta mañana o en esta tarde. Esa letra que dice: aunque yo no pueda ver, sé que está sobrando, tiene que ver mucho con lo que acabamos de aprender y recibir el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Tomás, en medio de la duda, no creyó que el maestro estaba allí o que había resucitado. Él olvidó eso. Fueron más fuertes sus temores. Fue más fuerte la incertidumbre que lo que Dios o lo que Jesús en un determinado momento había dicho que haría. Fue más fuerte la adversidad que lo que Jesús había dicho en un determinado momento que iba a suceder. Y aunque Él los estaba preparando para ese momento, a Tomás se le olvidó. Porque vio que la tormenta era mucho más grande. Y sabes, muchas veces nosotros hemos estado en esa posición. Y quizás si hoy tú estás así, yo te invito a que junto conmigo podamos abrir nuestros labios y decir: Señor, aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando.